Buenas noches, bienvenidos un día más al debate para hablar de Tranvías, una empresa que acaba de cumplir 100 años y este va a ser el segundo programa en el que vamos a tratar este tema. Tenemos aquí a mi izquierda, tengo a Concepción Valverde Alonso, vicepresidenta de Tranvías Eléctricos de Vigo. Buenas noches. Buenas noches. José María Valcarce de Angulo, consejero delegado de Tranvías Eléctricos de Vigo. Buenas noches. Buenas noches. Jaime de Sousa Dávila, secretario de Tranvías Eléctricos de Vigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Santiago Bustillo Núñez, consejero delegado de Tranvías Eléctricos de Vigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Concepción, el otro día estuvimos hablando de tranvías, 100 años son muchos años, estuvimos hablando de varios temas. Coméntanos algo que nos haya podido quedar en el camino, algo que se nos haya olvidado. Bueno, yo el otro día no estuve presente, pero vi un poco de lo que se dijo y los que hablaron efectivamente son los que más saben de todo lo que dice. Yo, de lo que puedo hablar es que yo los tranvías los conozco desde que nací, utilicé muchísimo los tranvías porque vivíamos en Tomás Alonso, Peniche, y entonces pues eso, para ir a cualquier lado, a Vigo, que le llamábamos nosotros en aquel entonces, íbamos a Vigo en el tranvía. Y bueno, pues efectivamente fue un transporte que nos vino muy bien, pues para ir al colegio, para lo que fuera, lo usamos mucho, por supuesto, y bueno, y después, más adelante, cuando se formó el tranvía de Ramallosa, de Vigo a Bayona, que Sí. paraba en Ramallosa, y allí se cogía uno para Gondomar, nosotros veraneábamos en la carretera de Ramallosa a Gondomar, pues también fue algo que utilicé mucho y con más chiste quizá, porque había tranvías, horarios de tranvía que tenían mucha gracia porque iban todas las pescantinas, por ejemplo, que venían a Vigo a la ribera a coger, y traían sus cuentos y sus historias. Como era una horita de tranvía, Una horita llevaba el recorrido. más o menos era una hora de tranvía. Y entonces uno lo pasaba bien, era muy temprano, había que levantarse muy temprano. Pero cuando a uno el curso no le había ido muy bien, había que ir a ver las clases del verano y entonces había que coger esos transportes tan mañaneros. Pero el recorrido era muy bonito, ¿no? Me imagino también todo Y por ahí, claro, por la costa, ¿no? Todo. Fenomenal, era un recorrido fenomenal, vamos. Y después, esto, aparte de eso, que ya era animado, pues había otras muchas cosas también. Cuando faltaba la luz, que nos quedaba, veníamos a Vigo al cine, que no había cine por allí, pues entonces nos quedábamos una hora, porque en Canido, que había unos, para la luz, había unos, ¿cómo se dice? Transformadores. Transformadores. No daban abasto, entonces a lo mejor, pues eso, llegábamos a casa a las 10 de la noche andando por la vía o cosas así. Eran esas historias. Eso lo recuerdo más porque eran en tiempos de verano y era que tenía gracia, vamos, pero fue un servicio que fue una pena. ¿No? Porque luego había también un tren de mercancía. Entonces era uno que iba hacia Ramallosa y después el otro que volvía. Había dos, uno de ida y otro de vuelta. Nada más. Pero para las mujeres que iban a comprar pescado y todo eso, pues eso. Y para los que íbamos de veraneo, que entonces se llevaba todo puesto, todos los aperos de cocina, todas las historias, porque no era como ahora que tienes aquí y tienes allí, no. Allí se llevaba como los gitanos, con todo para allá y todo de vuelta. Y entonces había que ir a esperar a las mercancías y todo aquello tenía su historia, claro. Jaime, aparte de las anécdotas, me imagino que también hubo años muy importantes, ¿no? Hablábamos antes del año 46, por ejemplo, ¿no? Me comentabas antes fuera de antena que fue un año muy importante, ¿no? Para Sí, la empresa. Fue una anécdota. Es que quizá no se sepa, Tranvías pretendió en su momento desviar lo que era el tráfico de ferrocarril del centro de la ciudad y hacerlo por el extrarradio. Y le planteó al ayuntamiento todas las vías del centro de Vigo, sacarlas y poner servicio de autobuses, y en aquel momento el ayuntamiento se negó y decía que debía estar todo como estaba, pero al mismo tiempo también se decía que el tranvía era una incomodidad en el centro porque provocaba ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quería decir una cosa en cuanto a lo que estaba hablando Concha, porque en
En el anterior debate se habló bastante del tranvía Vigo-Bayona, por Ramallosa, que era muy bonito, eran unas vistas preciosas y yo me acuerdo de utilizarlo como excursión. Y las excursiones en el tranvía, pues en verano eran una maravilla. Pero no debemos olvidarnos también del tranvía de Porriño, que tenía un recorrido que era Vigo-Peinador, Tameiga-Porriño. Claro, si hoy existiera ese tranvía, fíjate lo que podría ser tener desde el centro de Vigo un tranvía que te llevase al aeropuerto, pero no solo que te llevase al aeropuerto, a Porriño, y hoy se podía haber prolongado hasta el polígono de la Gransa o toda la zona industrial, con lo cual el ciudadano de Vigo podía ir perfectamente en ferrocarril hasta el aeropuerto, a trabajar al polígono, ¿no? Tenías un vaivén. Quiero decir que Tranvías además había creado ya en aquel momento en transporte un área metropolitana de Vigo. ¿Por qué? Ayuntamientos como Bayona, Gondomar, Nigrán, Vigo, Porriño, Mos, estaban todos unidos. Y había también el proyecto del tranvía Redondela, que nunca llegó a hacerse, estaba ahí, como el de Mondariz, que nunca llegó a funcionar, aunque se creó la sociedad, pero quedó ahí. Quiero decir que toda esa infraestructura hubiera sido hoy, pues 40, 50 años después, valiosísima para tener un Vigo metropolitano en el tema de transporte muy cómodo y muy bueno, porque el tranvía, recordemos que el tranvía de Bayona entraba hasta la calle Uruguay, enfrente donde está el Cine Fraga, que era la parada del tranvía de Bayona. Quiero decir que llegaba del centro de la ciudad hasta donde se usan hace poco las vías. Sí, ¿no? sí. Es curioso, cuando se construyó el parking de Urzaiz, toda la calle Urzaiz es bueno, en desnivel. Cuando se construyó ese parking, se vio que en muchas zonas de la calle las vías, los carriles, estaban sosteniendo la calle porque debajo del mar, el agua había horadado la tierra, había dejado huecos significativos que si no fuese por las vías se hubieran producido derrumbes. O sea que también, después de muertos los tranvías, contribuyeron a mantener la estabilidad en algunas calles de Vigo. Hablabas de ese tranvía que iba a Peinador, que llegaba hasta Porriño. ¿No es posible ahora, en un futuro, hacer ya un metro, no un tranvía, sino un metro ligero, no? Sí, o sea, claro que es posible. Lo que pasa es que en aquel momento todo este tipo de proyectos eran mucho más fáciles. Hoy empiezas a encontrarte con oposiciones de los ayuntamientos limítrofes, con muchas más oposiciones. Pero ya lo decimos el otro día, que en otras ciudades sí que existen estos metros ligeros, sí. ¿no? En Bilbao, por ejemplo. En el tema de Vigo no sé por qué, es como tantas cosas que se podrían hacer y realmente no se hacen. Eso no me compete a mí decir por qué, pero desde luego para Vigo tendría un valor impresionante, porque además todos sabemos que la población de Vigo últimamente está yéndose a vivir al exterior y en el centro urbano cada vez hay menos gente. Bueno, pues esa forma de transporte se aproximaría a las personas al centro de la ciudad. José María, no sé qué... Sí, yo un poco añadiendo algo a lo que ha dicho mi compañero y amigo Jaime. Vamos a ver, Tranvías no solo estaba interesado en nuevos proyectos, sino que de hecho ya había adquirido una flota importante de trolebuses de la London Transport en Londres. Creo que recordar que es 21 o 22 autobuses, trolebuses, y había también adquirido autobuses a Austin en una cantidad importante. Recuerdo perfectamente además que fue una alegría para la compañía y la gente muy ilusionada y tal. En aquellos momentos creo que José Ramón Fontán, que era secretario de la Compañía de Tranvías y era el alcalde actual, bueno, está todo el mundo, bueno, vamos a sacar los trolebuses, esto va a ser una cosa maravillosa y tal. Recuerdo que mi abuelo Antonio Valcarce, que en ese momento era presidente de la compañía, le parecía un poco ético, ¿no?, que siendo José Ramón Fontán alcalde de Vigo y secretario de la Compañía de Tranvías, pues bueno, pues la gente pudiese, es claro, es cierto favoritismo y tal. Bueno, yo recuerdo cuando mi padre le llama al abuelo y le dice, jefe, ya hay nuevo alcalde, podemos sacar los trolebuses, los autobuses. Al final pasó lo que pasó, o sea, un enfrentamiento con el ayuntamiento, increíble, y ahí empezó el calvario de Tranvías. Fue una lástima porque realmente incluso había
recuerdo que mi padre estaba muy ilusionado, nos había enseñado en casa un proyecto de un tren, tren sí, articulado, suspendido de la línea que cubría Vigo-Bayona, y bueno, con carretera, con todo, lo hacía tranvías, y no se llegó tampoco a poner en práctica. Quiero decir que Tranvías apostó siempre por el futuro, pero tristemente, pues nada de esto se llegó a cabo, ¿no? Y empezaron años de una lucha durísima, de amarguras dentro de la compañía. Hemos visto sufrir a nuestros padres, a nuestros accionistas, a trabajadores que se han quedado en la calle. Pensemos que eran más de 600 trabajadores que se han quedado en la calle. Y esto después, querrá decir algo, creo que Vigo necesita apostar por sus empresas, necesitamos políticos que sumen, no que estén en disputas diarias, que si el ayuntamiento, que si el puerto, que si la Xunta, que si Zona Franca, que si historias. Entonces yo pienso que hacer viguismo no es camisetas del Celta, que está muy bien, la ría de Vigo, que es muy bonita, que ya lo sabemos todos, nos cansamos de decirlo, pero debemos de apostar un poquito más por las empresas de Vigo, no dejarlas que se untan, no dejarlas. Estamos viendo ahora el tema del metal, estamos viendo que si el puerto nodal, que si Coruña, que si historias, que tal. Pienso que hay que inculcarles a nuestros hijos un cariño a la ciudad a través de sus empresas, de sus logros, de sus hombres, y eso es lo que yo he hecho en falta, sinceramente. Y como lo he vivido de niño, y he vivido amarguras de sinsabores en casa, mi abuelo que al final decía, bueno, pues la justicia al final nos dará la razón. Sí, nos dará la razón, pero han sido años de lucha, de sufrimiento, de ingratitudes, no sé, de una ciudad que ves que te da la espalda, que cuando podían subirse a los tranvías se suben a los autobuses y que no hay unión. Después nos quejamos que si Coruña, que si... No le echemos la culpa a los demás. O sea, Vigo tiene un poco lo que se merece. Y nada más. Santiago, 100 años, me imagino que tú también tendrás tus recuerdos, tus anécdotas. ¿Qué nos puedes comentar? Algo que no se haya comentado ya en la mesa. Hombre, yo los recuerdos que tengo es como cualquier niño de Vigo, que para ir al colegio a los jesuitas, al principio te embarcas en el autobús del colegio, pero cuando te haces mayor parece como que tienes que valerte por ti mismo, y entonces ibas en tranvía, el pase aquel del tranvía, con los sellitos que ibas renovando, muy barato por cierto, y que era muy divertido, claro, porque hacías un poco lo que querías, no como en el autobús del colegio, que estabas un poco más vigilado. Además hacías ya trasbordos, yo vivía en Urzaiz, pero en la parte alta, y pues hacía trasbordos en la calle Colón, y bueno, intercambiabas esas amistades, esos amigos y tal. Y después pues viví ese descorazonamiento de ver que todo se quedaba como abandonado, como que esa sociedad ya no existía, que los bienes que tenía no eran de nadie, que cualquiera acampaba por sus respetos, y que no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer porque nadie nos daba la razón, y llegaba un alcalde y decía que para el Mundial necesitaba un parking y te ocupaba las vías y hacía de tus bienes un parking, y llegaba otro alcalde y te cambiaba el plan general, y donde decía que tú podías edificar en la Bouza, pues no podías edificar en la Bouza, y hacía la voluntad de otro concejal que decía que allí había que hacer un parque, pues muy bien, pero a todo esto Tranvías no le daban nada, ni el saludo casi. Y después veías la vía, pues que la gente la iba invadiendo, que iban accediendo a sus propiedades laterales, pues simplemente allanando, y después llegaba un consellero y quería hacer una gran carretera, la primera autonómica, y decía que aquello era terreno desconocido, y claro, tú ante tus allegados, tu familia y tal, pero tú no tienes nada que ver en Tranvías. Pues sí, hombre, yo soy consejero, suplente, por cierto, y tal. ¿Y qué pasa? Pero es que, por Dios, ¿y eso no es vuestro? Y yo, pues sí, hasta hoy creía que era nuestro, pero yo ahora no sé de quién es, porque el consejero ha puesto en el cartel aquello de propietario desconocido. En fin, gracias a Dios la justicia trabaja lenta, pero trabaja. Nos dieron la razón, empezamos a cobrar los pleitos que correspondían, las indemnizaciones que correspondían. Todavía hoy seguimos en esas vicisitudes, y gracias a eso pues hemos sido capaces de hacer otras inversiones, como la televisión, como los parkings, en fin,
algún tema inmobiliario y demás, y repartir sobre todo una gran cantidad de dinero a los accionistas que se lo merecían, claro, porque desde el año 68 que nos habían cerrado la sociedad, pues hasta el año 2000 y tantos no fuimos capaces de empezar a darle otra vez al accionista su valor en dividendos, ¿no? Pero bueno, en fin, nunca es tarde cuando la dicha es lo importante, ¿no? Yo estoy muy contento de participar de estas cosas de tranvías y me siento muy orgulloso de formar parte del Consejo, claro está. Me gustaría pues que cosas como las que dijo Jaime, que es cierto, no las hubiéramos podido llevar a término, porque realmente hoy en día en una ciudad moderna no se entiende cómo ya teniendo las vías instaladas y todo no se pudo conservar ese trayecto a Porriño. Es interesantísimo y prolongarlo a La Granxa, ¿no? Porque uno que pues, andas un poquito por el mundo, ves ciudades como Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, con una orografía casi incluido peor que la de Vigo, con una cuesta de más de 3 kilómetros hasta la laguna, y desde Santa Cruz a la laguna son 16 kilómetros, es un tranvía precioso, con una cadencia de minutos, donde todos los estudiantes de Santa Cruz van a estudiar a la laguna y a su vez todas las personas de la laguna, y son dos ciudades pues muy del tamaño de Vigo, ¿no? Santa Cruz debe tener 250.000 habitantes y la laguna 150.000. Si me permites, fíjate lo bueno que podría ser esto en su momento para hacer un tranvía hasta la universidad. Donde cantidad, miles, todos los días suben y bajan, tienen que utilizar coches, autobuses, pero un tranvía te da una cadencia de funcionamiento muy rápida y muy cómoda. Además, con el tranvía te evitas el atasco, ¿no? El atasco y te sitúa en el centro de la ciudad y además tenía y sigue manteniendo una seguridad muy grande. Y claro, no nos quedemos con la idea del tranvía aquel que desapareció en el año 64 o 65. Quedémonos con los tranvías actuales, ya mucho más modernos, si vas a Ámsterdam, si vas a ciudades como Praga y tal, los ves mucho más modernos, con calefacción, con mucho más rápidos, silenciosos, etcétera, y lo etcétera. musical, seguro, también. Pues también, Wi-Fi. claro, sí, esto lo tiene. Silencioso. Y lo que apuntabas del del tranvía, efectivamente, nosotros somos una generación en la que nacimos con el tranvía, vivimos con el tranvía, y nuestra ilusión, y os acordaréis, en el colegio era pasar al curso aquel donde ya podías ir en tranvía. Y entonces ¿Cuándo se empezaba a poder ir en el tranvía? ¿A qué edad? A los 14, 15 años. 15 años. Entonces ya ibas en el tranvía y entonces ibas a la Florida a buscar el pase. Tenías el pase de tranvías. Efectivamente salíamos del colegio a la 1:30 y era un mogollón, pues 200, 300 personas para coger el tranvía. Tranvía que se abarrotaba, porque además, pues si una cosa tenía el tranvía que entraba gente, hasta decir basta. Reventar, ¿no? Tú eres más joven, pero yo me acuerdo cuando había los tranvías especiales, Lepanto Fútbol y tal, que iban llenos, aquellos tranvías abiertos, que la gente se iba agarrando unos a otros. Y unos a otros se agarraban. Tú te agarrabas con el otro con la chaqueta. Y siempre al final iba una persona en el pivot de atrás, en el soporte de atrás, agarrado. O sea, aquellos tranvías, pues si tenía capacidad para 40 o 50 personas, llevaban 100 o más. ¿Y a qué velocidad iba el tranvía? No, a mí me parecía que iban... Yo vivía en Piemargal y a mí, por allí, por la recta de Piemargal, y os recordaréis, por la recta de Sanjurjo Badía, parecía que iban rapidísimos. Yo calculo 30 Bueno, kilómetros por hora. eso te puedo contar yo. Bajaban Tomás Alonso, que vamos, a toda pastilla, sobre todo a última hora de la noche ya. Porque nosotros vivíamos en Tomás Alonso, pero al principio de Tomás Alonso. Y resulta que a las 10 de la noche, que era cuando ya éramos señoritas mayores, íbamos a las 10 de la noche, bajaban los tranvías, pero a toda pastilla, porque debían querer acabar. Querían acabar y irse Y pronto para aquello no era casa. ninguna broma. Le echaban la arena para frenar con aquel freno que le echaban. Y papá, Era para que no... Nos dejaban llevar un poquito el... Era para que no resbalase. De todas formas, Sí, no, sí. de todas formas, yo creo las que... ruedas. Y no hubo accidentes de tranvías, no Hombre, hubo. sí, no, a mí hubo, si me permitís, os voy a contar cómo relataba el pueblo gallego un accidente de tranvías. Esto resulta... Bueno, realmente lo voy a leer. Un accidente que hubo de tranvías. Después de la parada de Los Llorones, el conductor tomó la fuerte cuesta con el coche abarrotado de pasajeros. Entonces faltó la fuerza eléctrica y todos los coches de la línea se detuvieron. Acordaros que de repente fallaba la luz y todos los tranvías parados. El que venía en dirección a Vigo, es decir, descendiendo por Llorones, hizo lo mismo.
pero sus ocupantes, temerosos de no llegar a tiempo a su trabajo, rogaron al conductor que dejara deslizar el coche hasta la plazoleta de Colón. La cuesta favorecía la petición, pero fallaron los frenos y el automotor se precipitó vertiginosamente con dirección a la entrada calle Urzaiz. El automotor, que era un pesadísimo coche de 8 ruedas de los conocidos como Siboneyes, ¿os acordáis? Perdida su estabilidad, se inclinó en la confluencia de la calle Lepanto, como si fuera a volcarse. Sin duda, la velocidad obligóle a enderezarse, yéndose en aquel momento la parte posterior hacia la acera, chocó contra un castellete de electricidad, derribándolo, a la altura de la casa número 49 de la calle Urzaiz, y a la que destrozó unos machones de piedra. El coche volcaba, convirtiéndose en un montón de astillas, pero no hubo heridos graves. Quiero decir que así relataba el pueblo gallego que un accidente de un tranvía. Nos parecía que iban a mucha velocidad, pero yo creo que no iban. Ya, seguramente. Sí, como decís, iban agarrados, ¿no? Ahí por fuera, mucho. Tampoco creo que fuese muy rápido, porque la gente para que fuese agarrada, ¿no? A tener tantas personas en la parte delantera y en la parte trasera, que se abarrotaban aquellas jardineras, que realmente llegaba a tener arrufo. O sea, las partes delanteras y traseras iban más cerca de la vía que la parte delantera, ¿no? Las vigas, pues como que cimbreaban. Y cuando había las paradas de electricidad, las caídas de electricidad, se paraban todos los tranvías, nosotros íbamos al colegio y bajábamos, corríamos un poquito y cogíamos el tranvía adelante y así sucesivamente para, cuando se restituyese la luz, llegar mucho antes al colegio. Con los tranvías hacíamos maravillas. Desde poner en la vía chapitas de gaseosa o una peseta. La peseta se ponía en la vía y la moneda de peseta, y decía, vamos a poner la peseta en la vía a ver si Franco echa la lengua. Éramos niños. Y pasaba el tranvía y quedaba completamente plana la peseta. Y ponía la martinica, así como salía. Y estallaba, sabía de todo. Y pobre de Franco, cómo quedaba planado. Bueno, siempre se decía aquello, ¿no? Y después nos íbamos sin pagar muchas veces porque fácil, íbamos en el pase o no tranvía, sobre todo cuando veías que te iban ticando, ¿no? El revisor. Tú te ibas hacia el revisor. ¿Cómo Tú te ibas el método que comprabas un billete o cómo? Billetes, sí, en el tranvía. Sí. Había un cobrador y había un revisores. Aparte del conductor, había un revisor. Fíjate que en la parada de los jesuitas a la 1:30 subían 200 personas, pero subían 200 personas a tropel. Entonces el cobrador no era capaz. Y entonces teníais pase. Sí, los habituales teníamos pero pase. Se te acababa el pase y a veces no tenías. Casi todo el mundo tenía pase. Claro. Y el que no tenía pase le daban un pequeño ticket, nada, de 2 centímetros por 4, una cosa así, una cosa muy pequeñita, un papel muy transparente que nada, con el simple calor de la mano, casi se te quedaba pegado. Y arrancaba y ya está. Y el billete que ponía ida y vuelta, y nosotros no sabíamos qué quería decir ida o vuelta. Se buscaban también los billetes números Capicúa. Y lo más que llegó a costar el billete era 2 pesetas, ¿no? 1,50. Igual las 2, me parece, ¿no? Quiero decir, con un euro, con una moneda de euro, podrías comprar más de 100 billetes de tranvía. Sí, 120. ¿Cómo 100 billetes? Sí. Con un euro. Claro, con un euro. Con 100 billetes, claro. ¿Y el pase ese que teníais, que era como un abono? Era para un mes, ¿no? Te estampaban, Como te 7, ponían 8, 10 pesetas al mes. Sí, comprabas como nunca unos tuve. sellitos Porque que nosotros los pegabas. Había que ir a la Florida, Había que ir a la Florida a las comprar oficinas de la Las avisan Florida. desde la Florida, tal, que era como Sí, la en sede. las allí. oficinas. Eran de las tranvías. oficinas administrativas y talleres. Eran como Por cierto, un Pase nunca edificio tuve precioso. porque nosotros íbamos andando, que el colegio de las Carmelitas nos quedaba cerca y no nos daban para el tranvía. Pero cuando se te acaba el pase, a ver, déjame ver el pase. Oye, este pase está caducado, ya tiene que pagar, ¿no? Pues, bueno, la próxima vez. Pero bueno. No, era una experiencia. Vivíamos con el tranvía en Pie Margar, en mi casa. Se oía, cuando pasaba el tranvía de Bayona, se oía pasar. Como el tren, ¿no? Parecido. Sí, Pues algo así. Tenía Más ruidoso, más ruidoso. Mucho más Más ruidoso. ruidoso el tranvía que el tren. Sí, el tren se oye el tacatá, o sea, se oía, ahora ya ni eso, ¿no? La unión de las vías, pero en el tranvía se oía como un destartalamiento, o sea, Bueno, había un eso ruido era muy complejo. El adoquinado. Eso era un Sí. tranvía que había, que era un 2, que iba de Bouzas a los Caños, que uno le llamaban Blancanieves, otro le llamaban no sé qué, que era un tranvía que se había construido en metal y muy acristalado.
pero las juntas, los cristales, no, las juntas se habían estropeado, con lo cual los cristales vibraban. Aquel estabas en Cimargal y ya lo oías en Peniche. ¿Qué horario tenían los tranvías? O sea, ¿qué hora empezaba a funcionar por la mañana? Sí, ¿o paraba mejor al mediodía? No sé, paraba. No paraba. Hasta las 10 de la noche o 10 Más, y media. más. Empezaban a las 5 de la mañana, o sea... A las 5 de la mañana empezaban. Sí, porque había cantidad de empresas en Vigo grandes, sobre todo, tipo Reiman, Barreras, Vulcano. Entonces, toda esa gente tenía que ir, porque no había coches, o sea, el que tenía un coche entonces era... Que había 4 coches. No, no había coches. Bueno, en principio los tranvías, la gente que de las fábricas de Tomás Alonso para abajo, de Barreras, entonces, iban a pie. Sí, a pie. Salían a las 6 de la tarde que tocaba la sirena. La sirena de y se Barreras. iban a Sí, pie. así es. Hasta a unos que le llamamos Candeán, que llevaban un palo así y tal. Iban todos a pie, hasta Candeán. No sé, hoy día no sé dónde es Candeán. ¿Dónde es Candeán? Es cerca de Peinador, sí, por cerca ahí del arriba, sí. aeropuerto. Por ahí. Pues ahí va Candeán, le decíamos nosotros. Sí, bajaban muy tempranito. Iba mucha gente, muchos obreros a pie, muchísimos. Y los tranvías iban llenos también, es verdad. Pero hablas de que los tranvías iban llenos, de que la gente iba agarrada y nunca se caía nadie de... No, Sí, hubo accidentes, mira, ¿eh? sí, No, se hubo caía, accidentes, sí, se con caía. mutilaciones, Y alguno de vosotros, hubo. me imagino que no, pero había una cosa que teníamos a gala, cuando teníamos 16, 15 años, 17 años, que era subir y bajarnos en marcha. Eso era una Hay que delicia. calcular un poco la... Pero había, claro, artistas que se bajaban. Cuando se ven las películas... Igual, piensan, igual. esto- Lo que pasa es que había muchos que ya por apurar se bajaban en marcha a bastante velocidad y al saltar el tranvía las piernas no le daban la velocidad que iba Ahí y va, lo ¿no? veías descontrolado hasta que se caían. Y los que pretendían subirse en marcha también. Había gente, compañeros nuestros, yo no sé si alguna vez lo hice también, que esperábamos a que el tranvía arrancase para empezar a Que era correr muy un emocionante, poquito. era más emocionante. Pues claro, pero el tranvía era parte de nuestra vida, para Había todo. una chica allí también para que la chica viese. Para ¿no? lucirte. Mira, Era parte O de el que nuestra no quería vida. pagar y esperaba que el tranvía arrancara para que no lo viera el También. revisor, Bueno, y es se verdad, enganchaba es en la parte verdad. de atrás Sí, en el enganche, y el enganche Sí. se movía en sentido lateral y un Sí. poquito así. Entonces aquello era verdaderamente un juego de equilibrio, mantenerse en Luego pie. distinguíamos, porque a veces, claro, las vías eran únicas y en la zona desde Peniche hasta, yo creo que Policarpo Sanz, pasaban muchos tranvías, los que iban hacia el Calvario, los que iban... ¿Únicas a qué te refieres? ¿Tenían ida y No, vuelta? no, que por ahí pasaba la vía Era que doble iba vía. hacia el Calvario, pasaba los que iban hacia Teis, todos, ¿no? Entonces muchas veces venían muchos tranvías y entonces elegíamos en verano siempre los abiertos. Claro. Preferíamos ir en los abiertos que en los cerrados porque era mucho más bonito. ¿Cuántas líneas había? ¿Y cuántos tranvías podían estar circulando al mismo tiempo en la ciudad? Había Más o 6 o menos. 7 líneas. 8. 8 líneas. El 9, yo recuerdo que hubo una de caño, el había 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y el 9. El nueve, líneas. Y el 9 9. líneas. El ¿verdad? 9. Mira, yo tengo aquí línea 1, Después estaba la... ¿Cuáles eran? línea 1 Pereiró estación. 9 líneas. Sí. Era el Iba 1. desde la estación a Pereiró, sí. Sí, si querías ir al Monte Alba Línea de 2, excursión, cogías ese. Sí, bueno, o cambiabas. Línea 2, Bonzas, Oscaños. Sí. Línea 3, Cabral, Ribeira. O sea, Cabral, Ese Rivera. anduvo menos. Cabral, Rivera, Sí, sí. sí. Línea Anduvo 4, Mercado, Los Caños. Sí. Mercado Línea de las- 5, Seijo, Bouzas. ¿eh? Ese tenía Esta era mucho, una ese línea de- tenía, era una de línea cinco muy bolsas transitada. al Sí, Calvario. sí, Seijo, Bouzas. Seijo era la parte alta del Línea Calvario. 6, otra clásica, Florida. Florida, Chapela. También. Esta era muy buena. Luego la 7, Ribeira, Seixo. La 8, Traviesas, Seixo. Y la 9, Bouzas, Oscaños. Esta línea tenía el mismo recorrido que la 2. Sí, sí. Yo creí que iba a ir nada más. No, bueno, la esta es 9, la- Fueron poco a poco, ¿no? Me imagino que al principio salía Sí, la primera, sí, la sí, segunda sí, y luego me sí. imagino El que dos iría iba- iría aumentando. Como anécdota tengo aquí que el paso del tranvía por la calle del Príncipe fue suprimido en el año 1932. Que antes pasaba por, pasaba por la calle del Príncipe. Y os acordaréis que en Príncipe, al principio y al final, aún quedaban unos trozos de vía. Unos trozos de vía. es verdad. En 1932 fue suprimido. Y Pasaba por la Alameda por la también. calle Areal en Y 1953. por la Alameda pasó hasta después Fue el principio de la peatonalización de Vigo. Y el contorno de la Alameda, por correos, Sí. por ahí pasó también, hasta después, hasta la guerra, ¿no? Hasta el Pero el 3 o 39, el yo creo 4 que eran los que vivían por ahí. pasó. Total, una historia, ¿no? Quiero decir que Vigo, una parte importante de la historia moderna de Vigo está acompañada con el tranvía. Con el tranvía, desde luego, Sobre todo, pues personas de nuestra edad, incluso mayores y tal, que han vivido
han vivido. El tranvía era pues, modo de transporte, era Anécdotas de diario, todos los días un algo que decir de tranvías. Incluso fotografías y todo de la ciudad, del centro de Vigo, no se entendían sin un tranvía más cerca, más próximo, pero no sé... Yo, perdona, yo recuerdo, o sea, en el colegio era la excusa perfecta era decir, ¿por qué llegaste tarde? Porque es que el tranvía se paró, el tranvía se quedó. Entonces, claro, el profesor te decía, será, no será, pero claro, te decía, bueno, puede ser, porque como era bastante frecuente... Pero iban los profesores en el Las tranvía copas del también. No, claro, pero Bueno, te decían, ¿por qué llegas tarde? Pues que el tranvía, quedó el sin tranvía, corriente. entonces... Claro, era una excusa para... ahora es el atasco, había mucho atasco. Antes era se quedó sin corriente. Se quedó ¿no? sin corriente el tranvía. O sea, la diferencia antes, en un colegio como Jesuitas, que era un colegio Sí. pues, que íbamos allí todos desde los sitios más recónditos de Vigo, porque no es como ahora, que es un colegio de zona, por obligación y tal, ¿no? Antes era un colegio, pues el que quería ir a los Jesuitas iba a los Jesuitas, se acabó. Yo recuerdo, tal cantidad de personas iban en los autobuses, pero teníamos al fin y al cabo 2 autobuses, el verde y el Leyland y el rojo. Eran 3. Y después que el resto íbamos en tranvía. Y recuerdo que, como mucho, pues 15 coches entraban dentro del recinto a recoger a los privilegiados que mandaban sus padres, pues a veces el chofer y Mandaban al tal. chofer. Pero el resto, 15 coches como mucho, el resto íbamos todos. A ver, claro. Era muy democrático aquello, sí, muy igualitario. Y lo pasabas muy bien, hombre, porque además Pero en todos los la colegios, gente como entonces. vosotros que vivíais hacia arriba, hacia la zona de Urzaiz y tal, yo no sé si el tranvía subía o teníais que bajar y cambiaros de tranvía. Cambiábamos en Colón. En Colón. Sí, cambiábamos en Colón. Había que Porque preguntar las bordas también. Había Sí, que- sí, había que hacer claro. cuando tenías pase no pasaba nada, ¿no? Lo que pasa es que lo que decía Te José podías María, que subir. si un mes Te olvidabas, pues no. querías fumar, a lo mejor Te quedabas con dinero no en tus comprabas pases. el tal, Y ya no y con comprabas el aquellas 10 sellito. pesetas Y que te quedabas te con- daban para el mes, para el pase de tranvías, pues eso, pues comprabas celtas, claro que se fumaba, ¿no? Celtas cortos, ¿no? Sí, claro, celtas cortos. Sí, sí. Y después ibas entonces, pues, o una de dos, o andando, O andando. como en San Fernando, por la vía del tren, entrábamos por la vía del tren y salíamos por las escuelas de San Ignacio, o te colabas. Pero vamos, Sí, era una anécdota de vez en cuando, un mes de vez en cuando. claro. De cualquier forma, siempre fue el tranvía, siempre fue parte de la mía, por lo menos de mi vida, y con cantidad de recuerdos. Pero bueno, todo eso ya ha pasado. Y ahora hay que Se ha pensar en el hablado futuro, varias ahora hay que pensar en el veces. futuro, Solo ¿no? habrá que hacer nuevas cosas. Sí, se ha hablado Sí, bueno, varias. tranvías ahora ya se ha modernizado también, Sí, se ha modernizado, ha cambiado, está con los parkings que estáis, ¿no? Hubo varios proyectos de hacer un Adaptados. tranvía a la playa de Samil, Sí. como tienen otras ciudades. Pues La Coruña mismo ha hecho un La tranvía, Coruña Valencia, tiene, el de Malvarrosa, lo tiene funcionando. Aquí todo se basa en la rentabilidad económica y parece que no es muy rentable en este momento un tranvía a las playas, que sería precioso por llamar un tranvía a playas. No, me costó. Tranvías, después de las vicisitudes que decías que había pasado, que las pasó y muy duras, y a base de tiempo y del trabajo pues de José Antonio Valcarce, de Jorge Fernández Ernesto y del resto de personas, que muchos ya no están entre nosotros, bueno, pues consiguió reponerse de todo aquello, crearse como una sociedad nueva, afortunadamente tener unos resultados que le acompañan, y para mí una cosa muy importante, ha sabido con todos los dineros que ha conseguido, que eran de la propia sociedad, de terrenos que injustamente le habían expropiado, ha sabido y ha querido reinvertirlos en Vigo. Y prueba de ello que juntamente con nuestro socio Eloimar se han hecho 5 parkings en la ciudad, se ha cambiado un poquito la estética de calles como Policarpo Sanz. Los parkings y la humanización. de Exacto, arriba también, exacto, claro. exacto, que se ha invertido mucho dinero y Tranvías ha hecho una apuesta de alto riesgo que, bueno, que confiemos que en el futuro vaya dando todos los lucros que esperamos y de los resultados que confiamos que tienen que dar. Pero lo que quiero decir es que no se ha guardado el dinero, se ha reinvertido en la ciudad, y seguiremos reinvirtiendo en la ciudad. Prueba de ello, pues también pues una televisión local que es un estandarte para lo que pasa en Vigo y que además, tú lo sabes también como yo, es un medio abierto a cualquier persona de Vigo, tanto clase trabajadora, tal, para reivindicar sus derechos muchas veces, porque en el fondo
no lo dudemos, Santiago nos queda bastante lejos. Sí, la verdad que sí, Y no es digamos verdad. Madrid, ¿no? Entonces, como no nos defendamos nosotros aquí, no nos va a defender nadie. Y prueba de ello lo tenemos con el AVE, cuándo llegará, cuándo no llegará. Eso no se pero- sabe todavía. y quien Ya hemos dice el hecho aquí AVE, debates varias veces, el debates. puerto de Vigo, que todos creíamos que era un puerto buenísimo y tal, y ahora parece ser que es de segunda división. Pero, Bueno, pues, perdona Jaime, está, pero hay es, que luchar per- por perdón, te eso interrumpo, todavía. pero es un poco lo que decía antes, o sea, de verdad que estamos hartos, yo por lo menos, y me imagino que vosotros estáis todo el día leyendo la prensa, oyendo la radio, televisión, que es que siempre son las mismas luchas, que lo que decía antes, o sea, que siempre reflejan, que si Coruña, que si todo va a Coruña, coño, pero es que es increíble, ¿cómo que si Coruña? Oye, pues es que defendamos Vigo, o sea, hagamos Vigo. No, es que si el Celta al Coruña, no, está muy bien el tema deportivo y tal, pero coño, Vigo es algo más. Es que es increíble que un alcalde esté todo el día peleando en el puerto con el alcalde con no sé quién, la asunta con el alcalde. Es que Están todos de verdad que peleados, es peleados, increíble, sí, es sí. increíble. O sea, así no se puede hacer Vigo. Y Vigo hay que llevarlo no solo en el tema del Celta, lo vuelvo a repetir, o sea, es algo más. O sea, hay que querer Vigo. A los niños hay que educarse en Vigo, en sus empresas, salir a la calle, cuando no dejar una empresa como no es mío, como no es mi problema, pues que se arregle. No. Tenemos que estar todos en el tema del metal, en el tema bueno, de lo que sea. confiemos que estamos en el peor momento, quizá. Sí, pero hombre, hay que Económico. empujar, hay que Perdonadme empujar. un momentito que vamos a ir que empujar. un segundo a publicidad y volvemos enseguida aquí hablando de tranvías, de 100 años que ha cumplido esta empresa de Vigo. Tras esta pausa publicitaria, seguimos hablando de tranvías. Concepción, creo que te quedabas ahí con ganas de contarnos algo más, ¿no? Sí, bueno, yo no quería contar más que efectivamente, aparte de todas estas vicisitudes que se contaron aquí, que cuando Tranvías quedó hecho la miseria, como decía, con los tranvías tirados, lo otro no era de nadie, ni nuestro, ni de nadie, toda aquella tragedia, pues el Consejo de entonces, la verdad es que fue el que levantó todo esto, entre ellos, pues eso, el presidente que era Manolo Goicoechea, José Antonio Valcarce, ¿quién más estaba? Jorge Fernández. ¿no? Jorge Fernández Armesto, que pelearon también por la historia de que si le daban un precio por la Los vía y todo terrenos. aquello, hasta que se puso como propietario desconocido y toda aquella estupidez que no salió bien, a fin de cuentas, porque al fin pagaron. Bueno. Y digo yo que gracias a esa gente, a estas gentes que hoy siguen ahí, es que lo que ha cambiado Tranvías desde entonces hasta ahora. Ahora es una empresa bollante, Consolidada totalmente. bien Sí, dirigida. pero me imagino que hubo dirigida. tiempos difíciles también, Sí, ¿no? sí, había tal desesperación por parte de los accionistas que a veces pues Y se se- comentaban, te decían, pero vamos a ver, yo creo que mi padre tenía unas acciones y realmente, pero eso vale para algo. Y, pues claro, vale, pues como todas las sociedades anónimas, valen, pero cuando valgan. Pero es que yo no sé si ponerlo en la declaración de herederos, porque es que pagar por algo que no vale, pues hombre, eso a tu libre albedrío, ¿no? Y así, y personas que llegaron realmente a perder sus títulos, porque en un momento determinado, en un traslado y tal, pues vieron un papel que ponía, porque eran acciones al portador, y entonces, bueno, esto no vale para nada, esto ya está todo ocupado, está ya todo chatarra y tal. Y claro, de esa situación, que era una situación casi, digamos, vox populi en Vigo, de aquello no valía para nada, realmente haber llegado a lo que hemos llegado a hacer ahora mismo, pues ha habido Sí, un sí, trabajo de muchos compañeros, que Mucho incluso esfuerzo. algunos ya no están, claro, No. impresionante, Y peleando, porque ahora lo peleando con la tenemos. justicia, peleando con administraciones, peleando con los jueces. Claro. Ciencia, Y eso sigue ciencia. todavía, ¿no? Entre O sea, hay pleitos y- todavía en Pleitos marcha. y pleitos. Y tesón, entre pleitos y tesón. Y
Y bueno, ya un presidente que ya no está, que se murió, y el que quedó, pues otro fenómeno también. Sí, eso fue la pena un poco que nuestros abuelos, nuestros predecesores no pudieron ver este digamos, final, ¿no? de ver recompensada de alguna manera toda una vida de lucha, porque en realidad fueron años y años de tener que pelear con las administraciones, con los tribunales, con una cosa increíble. Además que veías que que era totalmente injusto, ¿no? Era un avasallamiento, y eso es lo que es Pero ahora está la cosa más calmada, ¿no, Jaime? Ahora Sí, ya está... sí, yo creo que sí, que poco a poco... Bueno, Aunque sigue habiendo algún pequeño problema, ¿no? Pero bueno. no, efectivamente, y sigue habiéndolos. Pero bueno, es natural que en muchos negocios pues muchas veces tengas conflictos. Más Tranvías porque tiene un patrimonio muy grande, patrimonio que en una gran parte fue expropiado, no fue indemnizado Tranvías, y lo que no está dispuesta la sociedad es a dejar que le arrebaten propiedades sin que sea compensada justamente, ¿no? Gracias a Dios ha tenido ese tesón y esa capacidad de tiempo, porque han sido años y años de lucha. Estamos remontándonos al año 65 hasta conseguir ganar un pleito en el año 2004, resarcirnos. Ha habido muchas personas que no han visto esto, y además, si no hubiéramos sido una sociedad, y como sociedad somos atemporales, quiero decir, tenemos fecha de nacimiento, no sabemos cuándo acabará la sociedad, esperemos que dentro de 100 años ya no estaremos ninguno aquí, pero bueno, que vengan otros y digan, ya vinieron una vez unos. Quiero decir que gracias a ese tesón, a seguir, Tranvías está siendo recompensado de todo aquello que justamente le pertenecía, pero no del todo, siguen cosas, siguen ahí. Y no dejaremos de hacerlo, no solamente en el tema de terrenos, etcétera, sino en otro tipo de actuaciones que ha tenido la administración con empresas bien de Tranvías o pertenecientes a Tranvías, como puede ser Televigo. Sí. Tranvías hizo una apuesta muy grande en Televigo como un órgano de televisión local para los vigueses y su comarca. Y realmente de parte de la administración no hemos recibido apoyo. Quizá si hubiéramos sido una empresa de fuera de Vigo, de fuera de Galicia, a lo mejor hasta de fuera de España, hubiéramos tenido más apoyo por parte de la administración. Hay cosas anecdóticas cuando la Xunta de Galicia provoca un concurso para creación de televisiones locales, entre otras cosas, valora la creación de puestos de trabajo, pero no valora los que ya tienen los puestos de trabajo hechos y derechos y los están manteniendo. La empresa lleva muchos años ya en marcha. Entonces, cosas absurdas, ¿no? Pero bueno, tú sabes que seguimos defendiendo lo que nosotros creemos que es justo y seguiremos hasta que nuestras fuerzas nos aguanten. Y que Televigo no ha recibido dineros de nadie. Sí. O sea, expuestos por los accionistas de Tranvías. Sí, sí, no es lo que eso es importante. Muy importante, sí. Y raro. Sí, y raro. Lo vimos de subvenciones. Lo que tú decías tú antes, José María, hay que apostar por las empresas de Vigo. Por las empresas de Vigo. Las administraciones tienen que apostar por las empresas de Vigo, que son las que llevan ya tiempo aquí, las que generan puestos de trabajo, de los vigueses. Claro. Y inculcárselo a nuestros hijos y que luchen por sus empresas y que no esperen la subvención típica y a ver si la Xunta me da, si no me da, si tal. No. Hay que apostar y arriesgar tu patrimonio. Bueno, en ese aspecto nosotros hemos apostado. Y ahora con la inauguración del parking de Areal, que fue en el pasado diciembre, sí, hemos terminado un proyecto que son 5 estacionamientos en Vigo, 2.200 plazas, el entorno, modernas, efectivamente. Eso ha sido una apuesta y confiamos en seguir en otras cosas. Ya no aparcamientos, porque creemos que en esa faceta ya quedó zanjado. No puedes tener todos los huevos en la misma cesta, tienes que derivar actividades y estamos pensando en entrar en otras que sí tenemos. Tampoco el momento es el más propicio para lanzarte nuevamente a nuevos proyectos, pero de verdad que los tenemos en cartera y tan pronto veamos la luz al final del túnel o los brotes verdes o con lo que queramos llamar, o la apertura de crédito y todo eso, en ese momento vamos a ir adelante. Y si no nosotros,
serán nuestros hijos o los que Alguien nos habrá. sucedan en el Consejo de Sí, Administración. no, hablabais antes, Santiago y Concepción, de los accionistas, ¿no? Que digo que son fundamentales, ¿no? para la empresa. Los accionistas de Tranvías, y me imagino que cualquier otra empresa, son fundamentales, ¿no? Pues sí, es una sociedad que está muy enraizada en Vigo, porque no es una sociedad que la compongan 2 o 3 familias. Parece que el pueblo de Vigo como que quiere distinguir 2 o 3 familias o 4 o 5 dentro de Tranvías, pero no es así realmente. Primero que esas familias sí es verdad que son así, pero son unas familias tremendamente numerosas, con lo cual pues hay una cantidad de Más de 500, accionistas. ¿no? Sí. Más de 500. Y después, por otro lado, todo tipo de extracto social, unas personas que están interesadas, unos que las han heredado, otros que han comprado acciones, otras que han transmitido acciones, otros que han vendido. O sea, es una sociedad muy viva dentro de Vigo. Y Si me permite, Santiago, es que además está creciendo el número de accionistas. Bueno, de entrada porque prácticamente no se venden acciones, pero al no venderse las familias, al morir una persona, Pasa. a sus hijos, y como unas acciones son fácilmente divisibles, mucho más que un piso o que un terreno, pues divide, pues la mitad para un hijo, la mitad para otro, y en la siguiente generación se vuelve a dividir, con lo cual de un accionista hoy ya son 5, 6 u 8, y así sucesivamente, ¿no? O sea, se va manteniendo. Y sabes que, perdona, Jaime, y que están orgullosísimos de tener una acción de Tranvías, o sea, o media. O sea, Una parte, sí, lo que no, sea. por decirte, o sea, es que están muy orgullosos. Es una ciudad que, perdón, es una sociedad que, no sé, que como que te da un... Y en el Valle hay mucha gente, mucho accionista. Tengas una, ¿no? Muy pequeño accionista, pero hay mucho accionista de tranvías. Que ahí se repartió, se catequizó a aquella gente para que vendieran los terrenos y para que comprara acciones. Y esas historias, y toda la zona, todos tenían acciones de tranvías. Sí, son 100 años, eso son muchos años. Son muchos Pocas años. empresas, ¿no? Sí, Pocas sí, empresas pocas. pueden hablar de 100 años. sí, y el nacimiento de Tranvía realmente yo creo que es un poco el nacimiento de unas personas que miraban por encima del beneficio material inmediato. Eran personas que, creo yo, que en una gran mayoría, personas que viajaban en aquellos tiempos, que veían que otras ciudades prosperaban, que otras ciudades tenían unos medios de comunicación muy superiores a los que había en Vigo, en España, del carromato, del carro, de la carroza y tal, y que veían que el negocio del futuro era el tranvía, y bueno, y pusieron dinero suyo, está clarísimo, y todo su empeño en tratar de comprar los terrenos necesarios para hacer un recorrido tan amplio como desde Bayona hasta Vigo, y yo creo que no veían el retorno fácil, el retorno de toda esa inversión fácil al cabo de poco tiempo, ¿no? Pero veían la grandeza de poder presumir después, cuando volvían a Argentina, cuando volvían a Cuba, cuando volvían a otros sitios, de que yo soy partícipe de aquel proyecto tan importante que es que Vigo, que mi ciudad, que tal. Yo creo que en aquella época había un gran orgullo de ser de Vigo, que no digo que ahora se haya perdido, pero bueno, antes era muy... en mi época yo fui de los que estudié en Coruña y nos sentíamos muy orgullosos de ser de Vigo, ¿no? No solamente del Celta, claro está, que el Celta es el representante idóneo para presumir en Coruña, ¿no? Para presumir en Coruña en aquella época, porque no nos olvidemos que en aquella época pues el Celta era el Celta y el Coruña mucho menos que el Celta. Eso desde luego. Estamos acabando. Un último mensaje para los espectadores que nos están viendo. Nada, pues yo más que nada agradecer a todos los vigueses que nos puedan estar... Que nosotros estamos aquí, que dentro de nuestras posibilidades pues vamos a seguir haciendo cosas por Vigo, como las hemos hecho siempre, como yo los he visto en casa, con mi abuelo, como mis padres, como Jaime con lo suyo, Santiago, Conchita y todo el resto del consejo y todo el resto. O sea, que un poco lo que decía antes, ¿no? Seguir ahí dándole por Vigo, por nuestros hijos, por el futuro y eso, y nada más. Hombre, yo... un mensaje que quisiera dar es que la gente sepa que Tranvías no es una sociedad beligerante, a pesar de que antes decíamos de pleitos, etc. Que no, que es una sociedad que tiene sus accionistas, que tiene su consejo de administración, que lo que pretenden es, bueno, pues proporcionarle a los accionistas unos dividendos cuanto mejores y más altos sean mucho mejor, pero al mismo tiempo invertir por la ciudad de Vigo y por sus alrededores, por la mejora de Vigo. Y en eso estamos y estaremos en el futuro. Después de aquellos momentos muy malos que pasamos, creemos que ahora ya con mucha más calma podemos
ser una sociedad que se consolide para los próximos 50 o 100 años. o 200, 50 ¿no? más o menos es un poco menos de la vida media de las concesiones de los aparcamientos, con lo cual yo por lo menos hasta los 50 años de los aparcamientos pienso. Efectivamente. Los aparcamientos. Un último mensaje para los espectadores. Bueno, pues yo creo que ya está todo más bien dicho, lo que se puede decir. Y yo digo que, bueno, que los que hoy empezamos esta última etapa, hasta hoy lo hicieron todos muy bien y que seguirán haciéndolo, por supuesto, y que se inventarán cosas nuevas porque capacidad aquí hay bastante para inventar y para lo que haga falta. Y nada más, y a seguir y que es eso, que nos den buenos dividendos. Y se acabó. Santiago. No hay más. Bueno, yo creo que lo que nos tenemos que es seguir con la línea que hasta ahora hemos seguido de procurar hacer, además de una sociedad solvente y que pueda dar unos buenos resultados año a año, además de eso, si podemos hacer algo más por Vigo, pues innovando algún tipo de, no será en el transporte, no serán los parkings, será en otra cosa, pero si podemos innovar y con eso hacer algo más por Vigo, y ya que llevamos el nombre adherido a nuestras iniciales, ¿no? Pues yo creo que es lo máximo, que nos recuerden, a Tranvías Eléctricos de Vigo como algo, parte esencial de Vigo, ¿no? Primero en el transporte, ahora en los parkings, en la televisión o en otra faceta, pero que hagamos algo por esta ciudad y su entorno, ¿no? No nos tenemos que olvidar que Vigo es algo más. Ahora que estamos hablando de metropolitano, pues estamos hablando de algo más. Bueno, pues siempre que podamos hacer algo por eso, yo creo que todos los que nos sentamos en el Consejo estaremos muy satisfechos. Pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche con nosotros, a los espectadores, muchas gracias también. Y les dejamos ahora en privado con Ana Lago, la directora de Televigo.